¿Será que Bitcoin está entrando en el peor bear market de toda su historia? Hoy vamos a hablar de esto en este video porque muchos me han preguntado sobre este conteo de ondas que a veces muestro en mis gráficos, donde Bitcoin estaría desarrollando una onda 4 de grado mayor que incluso podría tardar 5 años o más en completarse. Así que vamos a profundizar un poco en esto. Y sobre todo quiero destacar por qué, en el muy corto plazo, esto realmente no importa tanto, porque existen muchas similitudes entre mi escenario principal, del que hablamos prácticamente a diario, y este escenario alternativo que es mucho más bearish. Y muchos de ustedes ya me han preguntado por él, porque ya lo mencioné anteriormente en mis transmisiones en vivo, ¿verdad? También hablé de esto hace aproximadamente un año más o menos, y creo que todos deberían conocer la posibilidad. Por ahora no considero que sea un escenario para entrar en pánico. Primero porque ya estamos en un bear market, ¿verdad? Y segundo porque tampoco hay mucho que podamos hacer si realmente termina desarrollándose. Si ocurre, ocurre, pero sí ayuda a entender cuáles podrían ser sus consecuencias. También nos ayuda a identificar qué podría pasar, qué señales debemos vigilar y qué implicaciones tendría realmente. ¿Sería el fin de todo? ¿Estaríamos completamente acabados? ¿O todavía podríamos ver fuertes rebotes incluso dentro de un bear market de mayor escala? También les voy a mostrar un ejemplo del S&P 500, donde vamos a poder ver que en el pasado se desarrolló algo bastante parecido, ¿ok? Y primero vamos a comenzar con el gráfico mensual de Bitcoin para poder explicar correctamente esta estructura. No es una estructura que explique en cada video, tampoco la muestro con tanta frecuencia porque sigue siendo solamente un escenario alternativo. Y siendo sinceros, en el corto y mediano plazo tampoco nos ayuda tanto porque el roadmap que seguimos actualmente parte del máximo de octubre y del bear market que debería desarrollarse normalmente como una estructura ABC. Eso es exactamente en lo que estamos enfocados ahora mismo y probablemente seguirá ocupándonos hasta después del verano. Mi visión es que durante los próximos 3 a 6 meses seguiremos en un bear market, posiblemente incluso hasta octubre. Eso es lo que muestra nuestro modelo. Por supuesto, las cosas pueden cambiar y entonces nos vamos a ajustar, ¿verdad? Pero por ahora no hay nada que indique que el modelo esté fallando. Bitcoin ha venido respetando esto durante bastante tiempo dentro de este modelo de Elliott Wave. La parte complicada es la siguiente. Recuerden que el escenario bullish, el que normalmente analizamos y el que sigue siendo mi escenario principal, plantea que Bitcoin continúa dentro de un bull market de grado mayor. Eso implicaría que una vez que finalice este bear market, podríamos formar un suelo alrededor de 30,000 a 40,000 dólares, regresar a una tendencia bullish y disfrutar de una siguiente fase de mercado realmente positiva. Eso eventualmente nos llevaría a nuevos máximos históricos y a niveles sostenibles en el largo plazo. Sin embargo, si el mercado no logra generar este tipo de impulso una vez terminado este bear market, entonces podríamos entrar en una fase bearish mucho más amplia y también prolongada, ¿eh? Esa estructura se etiquetaría como A, B y C. Es importante entender que quizás sería una corrección de onda 4 después de haber completado una onda 3 de grado superior. Y ahí es donde aparece el verdadero desafío. De hecho, ya hablaba de este escenario desde el 2023 y 2024, pero siempre dije lo mismo. Por ahora, no podemos diferenciar claramente entre ambos escenarios. Existen videos de hace más de un año donde expliqué exactamente esto. Les había comentado que una vez que terminara el bull market, entraríamos probablemente en una corrección de 3 ondas, que es justamente lo que estamos observando ahora. Sin embargo, probablemente no podríamos distinguir entre el escenario bullish principal y el escenario donde pasaríamos otros 4 o 5 años dentro de un bear market, hasta que viéramos con claridad la estructura de la caída y también cómo se desarrolla el siguiente movimiento al alza. Y es por eso que necesitamos observar parte de esa estructura una vez que concluya este bear market. Porque actualmente ambos escenarios que seguimos, el extremadamente bearish y el bearish en el corto y mediano plazo, pero bullish en el panorama general, pues comparten exactamente el mismo conteo de ondas. En este momento avanzan prácticamente de la mano. La diferencia aparece cuando termina este bear market. Y si vemos un rally impulsivo, es decir, un movimiento de 5 ondas al alza, eso confirmaría el conteo principal y sugeriría que el bear market se ha terminado quizá. Pero si el primer movimiento al alza desde el low resulta ser una estructura de 3 ondas, entonces la historia cambia.
Si solamente vemos tres ondas, luego una corrección profunda y después otro intento de subida, entonces estaríamos frente a esta estructura ABC. Y ese es precisamente el escenario extremadamente bearish del que hablo. Sería un bear market de una magnitud y una calidad que esta comunidad jamás ha experimentado, porque la comunidad cripto nunca ha visto algo parecido. Y no lo digo para asustarlos, simplemente creo que deben conocerlo porque es un conteo válido dentro de la teoría de Elliott Wave. Quiero dejar algo muy en claro, no es mi conteo principal, pero tampoco veo muchas personas que hablan de él. Y la razón es muy sencilla. Para llegar a esta conclusión, tienen que hacer todo el trabajo de aplicar correctamente Elliott Wave, ¿ok? A toda la historia de Bitcoin desde sus inicios. Eso tiene que quedar muy claro. El escenario que yo les estoy mostrando asume que el movimiento inicial después del mínimo del 2009 fue una estructura 1-2. Algo que puede debatirse y que precisamente explica por qué sigue siendo únicamente un escenario alternativo. Bajo esta interpretación, toda la subida histórica de Bitcoin sería una enorme onda 3. Y sí, la comunidad cripto nunca ha vivido algo así, y eso es verdad. Otros mercados han atravesado este tipo de bear markets, pero el mercado cripto todavía no ha experimentado uno de semejante magnitud, ¿eh? Porque sí, ya hemos visto caídas del 70, 80 o incluso 90%. Pero no me refiero a eso, estoy hablando de un bear market realmente desgastante, donde el precio pasa años moviéndose lateralmente dentro de un rango predominantemente bearish, ¿ok? Porque piénsenlo, ¿qué ocurrió en los bear markets anteriores? En cada caso solamente se corrigió una parte del movimiento al alza previo. Esta subida fue corregida, esta también, y esta otra de acá también. Esta subida fue corregida, pero ¿realmente solo vamos a corregir este último tramo o llegará un momento en el que, como enseña Elliott Wave y como suelen funcionar los mercados, todo el movimiento al alza de grado superior necesita una corrección más profunda? Y eso es exactamente lo que podría representar esta onda 4. Por cierto, esta zona de soporte que aparece en el gráfico no corresponde a una onda 4. Esa zona pertenece al escenario bullish del que hablamos prácticamente a diario. Pero también quiero mostrarles una perspectiva diferente porque puede ayudarles a planificar, puede evitar sorpresas y otra vez, dentro de este escenario, toda la subida histórica de Bitcoin sería una onda 3. Es un conteo completamente válido, podemos debatirlo, analizarlo y cuestionarlo, pero sigue siendo válido. Ahora bien, aunque considero que este escenario es técnicamente válido, todavía tiene mucho que demostrar antes de que pueda tomarse realmente en serio. Y como dije, no quiero asustarlos, pero es una posibilidad de la que muy poca gente está hablando porque es incómoda, ¿saben? La gente no quiere hablar de esto, normalmente este tipo de temas no generan clics. Si les digo que podríamos pasar años atrapados en un bear market lateral, no es precisamente el contenido más emocionante del mundo, pero quería compartir con ustedes mi peor escenario posible porque este sería exactamente ese caso. Pero incluso dentro de esta hipótesis, habría motivos para mantener algo de optimismo, la verdad. Y ese optimismo vendría de que una vez que finalice este bear market, el movimiento que estamos siguiendo desde los máximos del 2025 hasta la caída actual, que interpretamos como una corrección ABC normal, podría ser simplemente una onda 2 dentro de un bull market aún más grande. Y eso daría paso a una onda 3 al alza. Ese es el conteo bullish que sigo principalmente, ¿ok? Pero también podría ser únicamente la onda A de una estructura ABC mucho más amplia, y ahí es donde mucha gente tendrá dificultades para poder interpretar lo que de verdad está ocurriendo. Lo primero que muchos van a preguntar es, ¿eso va a invalidar el ciclo de 4 años? Miren, no necesariamente. Y ahí está precisamente la dificultad, porque piensen en esto. Aún podríamos formar un suelo en octubre, ¿verdad? Tal como proyecta nuestro modelo. El mercado podría recuperarse, pero únicamente de manera correctiva. Incluso podría marcar un nuevo máximo marginalmente superior. Y el bull market entre 2022 y 2025 duró aproximadamente 3 años. Así que imaginemos que hacemos un low a finales de este año, y luego desarrollamos una estructura ABC al alza entre 2026 y el 27 o incluso 2028 y 2029. Después podríamos alcanzar un top hacia finales del 2029 y volver a entrar en un bear market. Sería un ciclo clásico de 4 años. Solo que este bull market sería bastante incómodo. Probablemente sería muy irregular y volátil. De hecho, podría ser incluso peor que el último.
Y piensen en el concepto de rendimientos decrecientes. ¿Sería realmente tan descabellado? La verdad, yo no lo creo, ¿eh? De hecho, sería muy razonable. No es un escenario irreal, especialmente considerando que cada ciclo al alza de Bitcoin ha demostrado un rendimiento relativamente menor. Y eso podría cambiar en algún momento, pero va a depender mucho de lo que veamos en esta zona y cómo reacciona el mercado cuando alcance esos niveles de soporte. Hay algo que me haría inclinarme con más fuerza hacia este escenario a la baja, y sería ver una caída compuesta por 5 ondas en lugar de una de 3. Si durante el bear market observamos una estructura clara de 5 ondas a la baja, entonces difícilmente podríamos catalogar esta caída como una onda 2. Y en ese caso, las probabilidades comenzarían a inclinarse mucho más hacia esta estructura ABC. Realmente espero que no veamos 5 ondas a la baja. Este escenario también puede desarrollarse con 3 ondas dentro de la onda A, pero si aparecen 5 ondas, sería una señal mucho más fuerte de que los bears han tomado el control. Y en ese contexto, la onda B probablemente sería más débil y sería un bull market bastante decepcionante. Ni siquiera sé si muchos lo llamarían bull market, ¿verdad? Porque aún podría llevarnos cerca de los nuevos máximos históricos. Bitcoin incluso podría duplicar o triplicar su precio, pero aún así no sería impresionante. Por eso considero que es un escenario realista. Puede ocurrir y hay que estar preparados, pero otra vez, no todo es pesimismo, porque esta zona seguirá representando una oportunidad de compra muy interesante. Si se trata de una onda 2 o de una onda A, probablemente solo lo sabremos con certeza cuando miremos hacia atrás, pero tendremos mucho tiempo para analizarlo cuando el mercado entre en la siguiente fase al alza, aunque podría ser débil dentro de este escenario alternativo. De cualquier forma, cuando el mercado intente formar un low, creo que estaremos ante una caída aprovechable, porque incluso esta onda B hará que mucha gente vuelva a ponerse extremadamente optimista. La mayoría empezará a proyectar objetivos de $500,000 o más para Bitcoin, y justo cuando todos vuelvan a creer que nada puede salir mal, va a comenzar el siguiente bear market. Eso va a sorprender a mucha gente. Creo que vale la pena mostrarles por qué este escenario no es tan descabellado. De hecho, deberíamos analizar algo que ya ocurrió anteriormente con el S&P 500, porque la estructura es muy parecida. A veces es más fácil visualizar una idea cuando la vemos reflejada en otro gráfico, así que vamos a observar el S&P 500 desde el largo plazo. Y me voy a enfocar específicamente en el gráfico mensual, ¿ok? Porque recuerden lo que les mostré antes, una caída en onda A, una recuperación en onda B y otra caída en onda C. Dentro del lenguaje de Elliott Wave, eso se conoce como una corrección plana o flat correction. Se considera una corrección lateral, sin embargo, debido a la amplitud de los movimientos, termina siendo bastante bearish. El mercado apenas consigue superar máximos y termina atrapado durante años dentro de un rango muy incómodo. Algo muy parecido ocurrió anteriormente en el S&P 500, y uno de los ejemplos más claros se encuentra entre los años 2000, 2009 o 2010 incluso. Básicamente fue un bear market de una década. Y otra vez, no estoy diciendo que Bitcoin tenga que pasar 10 años en esta situación. Con 5 tenemos, pero la estructura fue exactamente esa. Onda A, onda B ligeramente superando el máximo anterior y luego una onda C a la baja. Y el S&P 500 ha mostrado este comportamiento varias veces, pero este es uno de los ejemplos más representativos. Y además es una formación que suele aparecer con frecuencia dentro de una onda 4, que es precisamente lo que Bitcoin podría estar construyendo. Ahora podrían preguntarme por qué hablas de esto ahora. Porque cuando estemos subiendo o cuando ya nos encontremos cerca de los mínimos será demasiado tarde como para empezar a discutirlo. Tenemos que analizarlo ahora. Ya hablé de eso hace más de un año. Pero en aquel momento fue porque muchos me preguntaban cómo podría desarrollarse el próximo bear market, ¿verdad? Ahora ya estamos dentro de ese bear market, está ocurriendo frente a nosotros y es importante entender todas las posibilidades. Y por eso les digo que no se sorprendan si el próximo bull market termina siendo muy débil. Yo seguiré planificando bajo la hipótesis de un bull market sólido, pero también quiero estar preparado para esta alternativa. Porque si finalmente solo vemos una recuperación correctiva, entonces podríamos enfrentarnos a un ciclo bullish que, aunque dure varios años, resulte muy agotador. No necesariamente tiene que ser corto en tiempo, podría incluso durar años, pero sería un mercado lleno de pullbacks, frustraciones y movimientos que tal vez sean engañosos. Hay que prepararse mental y financieramente para una situación así. Y esto puede marcar una enorme diferencia. Les ayudaría a soportar mucho mejor este tipo de mercado, especialmente porque muchos bulls permanentes seguirán prometiendo objetivos de $1,000,000 para Bitcoin. Y por favor, no me malinterpreten. Yo también hablé hace poco sobre la posibilidad de que Bitcoin alcance ese $1,000,000, pero fue muy claro, eso sería algo para muchos años en el futuro, ¿eh?
Por ahora es solamente una proyección matemática, una posibilidad, no es garantía. Hoy la prioridad sigue siendo lo que tenemos delante, nuestra zona de soporte. Y cuando el precio llegue a esa área, especialmente entre los 30,000 y 40,000 dólares, toda la atención estará puesta en cómo reacciona el mercado. Esas reacciones serán clave para determinar si nos esperan varios años muy positivos o un periodo bastante complicado. Por supuesto, los voy a mantener actualizados sobre cualquier cambio y ya que el gráfico de Bitcoin no ha cambiado tanto recientemente, creo que este análisis de largo plazo y esta discusión sobre un posible bear market de gran magnitud son suficientes para el día de hoy. Espero que esta haya sido útil. Si quieren recibir más updates, análisis intradía, asegúrense de revisar nuestra membresía. Como miembro Gold, obtienen acceso a actualizaciones intradía exclusivas, análisis de corto plazo, gráficos de tiempo real y mucho más. También obtienen acceso a nuestro terminal que actualmente se encuentra en fase de prueba. Los links se los dejo en la descripción. Aprovechen nuestro 50% de descuento para su primer mes. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto.